Hermanos, Dios los bendiga. Espero que estén muy bien. Continuamos con este día 8. Ya casi terminamos este camino de 9 días para nacer de nuevo, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, la Santísima Virgen María y Santa Hildegarda. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con el camino de la vida que nos propone Santa Hildegarda, que recuerden que hemos pasado por la concepción, la gestación, la niñez, la juventud, la edad adulta, que el Señor le muestra a ella que todo este camino lo vive todo ser humano y que el Señor lo quiere como un medio para Él acercarse a los hombres y los hombres acercarse a Él. Para eso vivimos nosotros, para eso Dios nos permitió existir, para conocerlo, amarlo, servirle. Como dice algún santo, se me escapa el nombre en este momento. Lo que pasa es que el ser humano ya en su libertad puede escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. El camino, como dice Deuteronomio 31, creo, escoge el camino de la vida y te bendeciré, escoge el camino de la muerte y vendrán maldiciones, ¿cierto? Entonces lo que pasa con la edad adulta es que nosotros tenemos sobre todo la niñez y la juventud, ojalá para desarrollar todas las virtudes para saber escoger el camino de la vida. Lo que pasa con la edad adulta es que el Señor la llama la etapa de la tienda dorada, la edad adulta mayor, que Él espera que ya en nuestra madurez de la vida, al atardecer de la vida, hayamos adquirido las virtudes para vivir en esa era de paz, ¿cierto? De que ojalá ya como adultos mayores podamos vivir las virtudes de el respeto. Es la primera virtud de esta estación de la vida. La estabilidad, ¿cierto? Por eso es ese anhelo de vivir tranquilos, y hace parte de ese sueño que el Señor inscribió en nuestros corazones. También está la virtud de la verdadera adoración a Dios. Y la virtud del desprendimiento total, ya no estar apegados a nada. Y está la virtud de la alegría celestial, ¿cierto? Por eso se llama esta etapa, o sea, para las personas que se han esforzado toda su vida, sanando estas heridas, pidiendo estas virtudes. El Señor quiere esto para que podamos llegar a esa estación de la paz, que también la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesús hablan de esa paz dorada, ¿cierto? La época dorada. Pero lo que pasa es que también, si nosotros no conocemos el amor de Dios, no nos dejamos amar por Él desde nuestra juventud, desde nuestra edad adulta, podemos llegar a esa etapa de la vida con los vicios, ¿cierto? De la falta de respeto, ¿cierto? Ahí está los adultos mayores mal geniados que critican y que le faltan el respeto pues a todo el mundo, con la inestabilidad también, o llegar a esta edad de la vida sin una economía, sin una pensión, pues no es todo lo material, pero eso representa pues la estabilidad del corazón, la prudencia en las decisiones. Y también está el vicio del maleficio, que se opone al verdadero culto a Dios. Una consecuencia de haberle dado la espalda a Dios toda la vida, con los vicios que hemos mencionado en las anteriores etapas, es que la persona se puede caer en refugiarse en el ocultismo. Y eso es darle la espalda, eso es idolatría, eso trae ruina, eso trae desgracia para la familia, eso es lo peor, el peor negocio que uno puede hacer. Y esto lleva al otro vicio, que es la avaricia,
que es ese apego a los bienes materiales y como ese miedo a perder todo lo material. Y esto nos lleva finalmente al peor de los vicios, que es la tristeza de vivir en este mundo, que es la depresión fuerte. Por eso muchas veces, pues, lo que en sanación interior de nuestra Iglesia Católica se ha encontrado es que la depresión se debe a los miedos, al miedo a no ser amado, al miedo a ser rechazado, al miedo a ser abandonado, al miedo a no ser aceptado y al miedo al fracaso, porque esta depresión es un cúmulo de todas las vicios del camino de la vida, de la vida que Santa Hildegarda nos ha enseñado. Entonces, por eso, para no llegar a ese punto, porque ya de ahí, de ese vicio de la tristeza por vivir en el mundo, lo que ya el enemigo quiere es conducir a las personas al suicidio, a quitarse la vida y a condenar su alma. Por eso es que nosotros estamos sanando las heridas, y bueno, esto vamos a profundizar más mañana, que es el último día de la novena. Pero hoy vamos a tocar la herida, una herida que se llama la herida del desprecio o de la falta de reconocimiento. Esto hace parte de las 7 heridas emocionales o del alma o de la niñez. Se habla en psicología, pero a la luz del Espíritu Santo entendemos que esto viene desde antes, desde el vientre materno, desde las cadenas generacionales que se tenga en nuestra familia, que simplemente hay situaciones de la vida que lo detonan, que el Señor permite para nosotros, para hacernos dar cuenta de que esto está sucediendo, pero que esto se puede traer generacionalmente, y es el caso de esta herida, que también es desprecio o falta de reconocimiento. Entonces es cuando hay ese vicio en las familias de no valorar a la persona por lo que es, sino por lo que hace. Hay familias en que, y esto hace sentir a las personas que no son suficientes y que hay que hacer más. Esto también crea niños, por ejemplo, que se aferran mucho a lo académico, a ser brillantes académicamente, porque si solo así obtiene el reconocimiento de sus padres. O también puede ser niños que no son muy valorados, o que son demasiado valorados, y que entonces ellos piensan que el amor es eso, es buscar reconocimiento a toda costa, y caen en el perfeccionismo. Santa Hildegarda habla de esto del perfeccionismo, y es precisamente el desprecio al que no es perfecto, ¿cierto? El desprecio al otro, porque no es como yo quiero que sea. Eso es el vicio de la petulancia. Y espiritualmente, pues el origen de esta herida la causa el vicio de la soberbia, que es eso de creerse superior a los demás, y que el que no es perfecto es despreciado, ¿cierto? Y esto crea como niños que son altamente perfeccionistas, y así es como se va creando ese vicio familiar de generación en generación, de que uno es criado así y cría así a sus hijos, repite pues como ese modo de educar. Y detrás de eso, el Señor permite eso para dar un talento que es el orden. O sea, estas personas tienen un talento interior de ser muy ordenados. El problema es que para ellos es más importante el orden que las personas, ¿cierto? Entonces por eso se desprecia a la persona que atenta contra el orden, ¿cierto? En la puntualidad, en el orden del espacio, de los lugares. Entonces son personas también que pueden ser mujeres o hombres que si se les mueve pues una cosita de la sala, o si hay niños, o
pues pierden la paz muy fácilmente por lo que les genere desorden y se puede caer pues como en una neurosis por eso. Entonces ahí es cuando ya se desordena, cuando yo le falto al respeto al otro porque no es tan ordenado como yo, cuando pongo por encima el orden que la persona, ahí es cuando se desordena. Entonces, con las virtudes lo que siempre hacemos es poder llegar al justo medio. Recuerden que sanamos la herida, no buscamos como que, ay no, entonces ya, o sea, no ordeno nada. No es irse al otro extremo, es simplemente darle el justo medio de que sí es muy importante el orden, la puntualidad, pero quizás el otro no tiene ese talento que tú tienes. Entonces es no por eso despreciarlo, ¿cierto? Porque lo que le hacemos al otro a nosotros mismos no lo hacemos. Esto es, pues como les decía, son personas que crecen en su familia y crecen con esta motivación de ser perfectos, ¿cierto? Que en la familia les exigen esto de ser perfectos, hay que ser perfectos. Pero ya a la luz de nuestro Señor Jesús, Él mismo nos dice, sean perfectos como nuestro Padre es perfecto, pero perfectos en el amor, ¿cierto? Sería la explicación, ¿cierto? El orden, ¿cuál es el verdadero orden? El orden de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Que nada justifica atentar contra ese amor, ¿cierto? Y eso es lo que se logra cuando una persona dice, pero entonces yo cómo hago para dejar este perfeccionismo, es precisamente reconociendo esta herida y queriéndola, queriendo pues permitir que el Señor la sane, ¿cierto? En su voluntad, como hacían los personajes del Evangelio, que le pedían al Señor Jesús, pero ya Él disponía según la fe, según la voluntad de Dios. Y vemos que cuando se sana la herida, florece pues la virtud y se conserva el talento de ser ordenado, pero ya no se desprecia o no se pierde la paz por lo que el otro haga, ¿cierto? Entonces esas personas con esta herida también tienen un rol en las relaciones interpersonales de perseguidor, ¿cierto? Es la cantaletica, el querer controlar todo, el querer tener todo perfecto, pero que eso en una dinámica familiar, en un equipo de trabajo, eso hay veces es muy incómodo, le faltan a la amabilidad. Por eso, para sanar esta herida también pedimos la virtud de la esperanza. Y le pedimos al Espíritu Santo el don del entendimiento. Ese don del Espíritu Santo es el que entra allá, es como el tratamiento completo para la herida, ¿cierto? Y con esta herida vamos a reflexionar, con Jesús, como lo hemos llevado a la vida de Jesús y a los dolores de la Santísima Virgen María, hoy en su día de la Virgen Dolorosa. Vamos a reflexionar en ese momento en que Jesús es colocado en el sepulcro, ¿cierto? Ya el cierre de la vida, en su primera venida del Señor Jesús, como Él fue despreciado precisamente por los fariseos, ¿cierto? Porque los fariseos era la ley, la perfección, como Él les decía, pues, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Jesús fue el desprecio, lo que finalmente pues Él vivió todas sus heridas en la pasión, mejor dicho, la herida de traición, de injusticia, hasta en la pasión y muerte pues todo el maltrato que sufrió, la herida de abuso, de culpa y finalmente este desprecio, que en ese último momento de Jesús solo estaba su madre, dice la palabra. Vamos a leer con la palabra de Lucas, capítulo 23,
versículo 50, para que lo vayan preparando ahí si tienen sus Biblias. Meditemos como en todas las heridas, que muchas veces nos quedamos en el me hicieron, ¿cierto? A mí me despreciaron mis padres, yo sentí desprecio, que es diferente al rechazo y es diferente a la humillación por el vicio que lo genera. Recuerden que la humillación es la gula, que es como con ese deseo de placer. El rechazo lo genera, se me escapa en este momento, ¿cuál es el vicio? La pereza. La pereza es lo que genera el rechazo. Y ya con el desprecio es la soberbia, que es eso de hacer sentir a las personas que no tienen valor, por eso se llama desprecio. Pues si tú te has sentido despreciado, créeme que Jesús muchísimo más, y que ahora meditemos cuántas veces he despreciado yo a Jesús, cuántas veces no le he dado el valor a su redención, el valor que tiene la Santa Eucaristía. Si supiéramos lo importante que es eso, sobre todo hoy domingo, cuántas veces no le he dado el valor que tiene sus mandamientos, sus enseñanzas. Él te permite sentir ese dolor del desprecio para que tú también te arrepientas, pidamos perdón y pidamos precisamente esas virtudes. ¿Cuántas veces le hemos faltado al respeto? ¿Cuántas veces no hemos sido constantes? ¿Cuántas veces quizás le hemos dado la espalda ahora que hay tantas formas de ocultismo con estas corrientes orientales de nueva era? ¿Cuántas veces incluso para la salud hemos buscado medicinas alternativas y no le hemos dado ni siquiera la oportunidad a estas medicinas de Dios con Santa Hildegarda? Hoy hablaba con unas personas de cómo esto de las heridas y cómo esto de la vida eterna y de la relación con Jesús se parece mucho como cuando a uno los multa el tránsito, ¿cierto? Que quizás uno comete una falta o se choca, puede ser un accidente, no sé. Y ellos salen con unas cosas que uno ni sabía, ¿cierto? Que si no tiene los documentos al día, esto genera una cosa, o si no carga la matrícula, eso tiene una multa. Y la disculpa puede ser como que, yo no sabía, ¿cierto? Y muchas veces nos pasa eso con las heridas, como que, yo no sabía que estaba despreciando a Jesús, o yo no sabía que lo había traicionado, yo no sabía que lo había abandonado. Y la falta de conocimiento, esa es la respuesta del guarda, que dice, la falta de conocimiento no exime de la responsabilidad, ¿cierto? Decir, yo no sabía que tal cosa, no, eso está en el código de tránsito y eso si usted tiene un pase lo tiene que haber leído. Entonces eso nos pasa muchas veces, que despreciamos a nuestro Dios por falta de conocimiento. Por eso es tan importante la formación, el sacar estos raticos de oración para Dios, para que, como yo les he dicho, no solo busquemos la sanación para yo estar bien, ¿cierto? Sino que esto nos lleve a conocer a un Dios que, si bien murió, resucitó, pero se quiso quedar padeciendo por todos nuestros pecados, por eso, y se quedó precisamente para seguirnos liberando de todo lo que seguimos cometiendo. Entonces, qué bueno que nos acerquemos a Él también para acompañarlos en su soledad del sepulcro. Hay unas meditaciones de las horas de la Pasión que dice que la Santísima Virgen María en el sepulcro se desgarró, pues lloró mucho, pues como ya desprenderse de Jesús fue muy doloroso. Ella, que estuvo tan fortalecida durante la Pasión,
en ese momento ya así como que, ay. Y hay veces el desprecio hace eso en nosotros, que quizás cerramos la puerta de nuestra habitación y nos sentimos solos y lloramos y quizás decimos, Dios, pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Acaso yo maté un cura o qué fue lo que pasó? Y muchas veces no hay que llegar a eso, pero revisémonos y precisamente llevemos todas esas heridas a ver si esto le hemos ocasionado a Dios, si lo hemos despreciado, no le hemos dado el valor que tiene. Y es simplemente no quedarnos en eso, sino llegar al punto de pedir perdón y de aceptar que de verdad nosotros tenemos una naturaleza demasiado frágil que dice, ay, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, pero vemos que nos cuesta, pero todo eso es para que de verdad este corazón, esa es la manera como humillar este corazón, a bajarnos. Precisamente estas enfermedades, todas estas situaciones difíciles son el antídoto contra la soberbia y poder crecer en esa esperanza, ¿cierto? De no quedarnos como en, bueno, me hirieron y yo herí y ya soy lo peor. No, es, bueno, esto hace parte de, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, porque la esperanza, la virtud de la esperanza es precisamente eso, que mi felicidad, mi alegría no está puesta en lo que me sucede aquí, sino que hay un cielo, hay un reino que me espera, hay un rey que se quedó aquí en el trono de la cruz, pero que Él va a volver en su gloria y quiere encontrarte a ti revestida con las virtudes, lista para ser su esposa, su reina. Y pues para los hombres es el alma, ¿cierto? Él quiere desposarse con el alma de cada uno y que tú puedas ser su reina allá en el reino. Imagínense, es que no dimensionamos lo que nos espera, entonces nos quedamos con la tristeza de este mundo, pero por eso ante el legado de lo que nos llama es a sanar todo esto para que nuestra alegría esté puesta en el cielo. Y para eso se necesita todo un ejercicio mental, físico y espiritual para poder vivir en ese estado de que ya nada me turba y nada me espanta, porque mi esperanza está puesta es en la patria celestial, en mi amado, que no me va a abandonar, que va a estar siempre conmigo, pase lo que pase, y siempre ha estado. Entonces, bueno, esto es como lo que les quiero compartir, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración con esto de la sepultura de Jesús, ofreciéndolo para consolar el corazón de Jesús y de nuestra Santísima Virgen María y por lo tanto el de nosotros. Entonces dice, había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo. Entonces miren, hermanos, cómo es eso de los en ese Sanedrín de la época de Jesús, vemos cómo habían estos ancianos que vivían los vicios, ¿cierto? Con la avaricia, con la falta de respeto, quizás con ocultismo, pero habían unos pocos que eran justos. Esa es la diferencia de quien es verdaderamente fiel al amor y quien no. Que no había asentido al consejo y proceder de los demás. O sea, no despreció a Jesús. Por el contrario, quiso también cuidarlo hasta después de muerto. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. José de Arimatea es ese ejemplo de que una persona que ha vivido las virtudes tiene esa esperanza en la vida eterna, no tiene miedo a la muerte, pero espera en ese reino de Dios. Y se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y después de descolgarle,
le envolvió en una sábana. Eso, hermanos, pues piensen ustedes eso. Es una persona demasiado fortalecida para hacer eso, ¿no? Demasiado valiente, demasiado, pues, movido por la esperanza en el reino. Lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro excavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Entonces, hermanos, miren, en estas personas así vemos nosotros la intervención de Dios, que yo siempre les he dicho que hay veces atravesamos por situaciones familiares muy complejas, pero sabemos que Dios está con nosotros, porque hay al menos una persona, una personita, la que menos esperamos, que está ahí, que se ocupa de nosotros, que quizás nos baja de esa cruz, que quizás nosotros ya sentimos que no podemos más, pero ahí Dios, yo no sé qué desprecio estás viviendo tú, qué situación que tú sientes que ya te moriste ahí en esa cruz, que sepas que Dios está contigo y que quizás Él te quiere llevar a un lugar que descanses, que reposes. Él, muy diligente, hizo todo esto. Era el día de la preparación y se apuntaba para el sábado. Y luego dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Ahí también yo quiero que tú sepas que detrás de ti también está la Santísima Virgen María. Ella está a tu lado. Ella está orando por ti. Ella es testigo y siente todo lo que tú sientes. Por eso yo te invito a que te refugies en su manto. Ella siente el dolor que tú sientes y que le pidas las virtudes en el Santo Rosario, especialmente esa virtud de la verdadera adoración, de las que meditamos ahorita, la esperanza, la alegría celestial, para que tú sepas que no es con tus fuerzas que se puede superar esto, no solo. Querer es poder, decía un sacerdote, querer es poder, pero no basta solo con eso, es necesario la ayuda celestial. Y dice aquí, luego estas mujeres regresaron y prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. Que por las palabras de este Evangelio, estas palabras sanen nuestro corazón, que la sangre preciosa de nuestro Señor también entre a hacer luz en nuestra conciencia para reconocer lo que hemos hecho con esperanza, pedirle perdón a Él por tantas veces que hemos despreciado a los demás, a nosotros mismos y a Dios, y que con la ayuda de Él, de la Santísima Virgen María, de Santa Hildegarda, le pedimos a Santa Hildegarda también que ruegue por nosotros. Toda esta situación se puede superar. Bueno, hermanos, entonces con esto terminamos y con la ayuda de Dios, entonces mañana nos vemos para hacer el cierre de esta novena, confiando que recuerden que no es buscar al Dios de los milagros, sino que el gran milagro es que nuestro corazón se sane para poder vivir el reino de los cielos, para poder ser esos José de Arimatea para otras personas también, para poderle servir al Señor, amarlo y conocerlo cada día más. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga, seguimos unidos en oración. La Virgen los acompañe siempre.